La humildad es más sobre cómo trato a otros que sobre cómo pienso acerca de mí. Eso también lo enseñé. Si yo pienso que soy humilde, lo más posible es que no lo sea, ¿verdad? Las personas más influyentes e inspiradoras están marcadas por esta virtud llamada la humildad. La verdadera grandeza va de la mano con esta virtud de la humildad y no con logros personales o bienes materiales. No. La grandeza de un hombre va o está íntimamente relacionada con esta virtud de la humildad. Por eso, el hombre más grande que ha existido en la historia de la humanidad fue el hombre más humilde que pisó esta tierra y se llama Jesús. El Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es que seamos humillados. Normalmente todos hemos sido humillados. No nos gusta, pero es bueno que yo sea humillado para aprender acerca de sus estatutos, dice el Salmo 119. Porque a través del quebrantamiento es que desarrollamos la humildad, ¿sabe? Para madurar, para crecer, para perdonar, para amar. Es a través del quebrantamiento que verdaderamente desarrollamos lo que es la humildad. Cuando hay un quebrantamiento, ¿verdad?, de humillación que nos hace caer al piso, entonces logramos entender acerca de la humildad. Y es cuando maduramos, crecemos, tenemos la capacidad de perdonar y de amar. Mientras eso no pase, ese quebrantamiento, yo dudo mucho que alguien pueda madurar. Va a ser un inmaduro, pueda crecer, va a ser un niño en la fe. No va a perdonar, mucho menos va a amar a sus enemigos. La humildad no es una preparación para la eternidad, yo decía la vida venidera. No, es un compromiso para el aquí, es un compromiso para el ahora, el aquí y el ahora. Y tiene beneficios en el aquí y en el ahora. Porque usted no va a necesitar humildad cuando esté en la presencia de Dios. La necesita hoy, aquí, y la necesita ahora. Y Él dijo: si te humillas, yo te exalto. Eso es aquí. No habla de la vida eterna. Si eres humilde, heredarás la tierra. La gracia y el favor de Dios, Dios se lo da a los humildes. La humildad es fundamental en nuestra vida. La humildad es: necesito aprender, no yo lo sé todo. La humildad es: necesito cambiar, porque a veces es mucha soberbia. Necesito ayuda. Es que cuando nosotros creemos o pensamos que no necesitamos ayuda, estamos mal, muy mal. ¿Saben que no nos damos cuenta que estamos mal? El orgulloso no se da cuenta que está mal. Es como el que le huelen los pies. Todos se dan cuenta, pero él no. Así es el que no tiene humildad. Todos saben cómo es, pero él cree que es muy humilde. El orgullo es: ¿qué me vas a enseñar? ¿Por qué me dices si tú también has pecado? O otros están peor que yo.
Uy, cuántas veces he escuchado eso de todo mundo, ¿verdad? Cuando uno va a ministrar a alguien, dicen, pero está peor el otro y está peor aquel. Y yo en mi mente digo, Dios mío, dame paciencia. Porque ganas no me falta decir, ¿y a ti qué te importa? Preocúpate por tu vida. No entiendo por qué tendrían que justificarse con otras personas, pues. Si esto es personal, ¿verdad? Una persona que no es humilde critica y se enfoca en los errores de los demás para justificarse. Es porque ya abrazó el orgullo de Adán, ¿se acuerdan? Y él abrazó el orgullo de ¿quién? De Satanás. Una persona que no es humilde critica entonces y se enfoca en los errores de los demás para justificarse. Pero cuando criticas a una persona, aguas, porque del tamaño de tu crítica es tu orgullo. O en la medida que criticas a los demás, es tu orgullo. Yo creo que una evidencia de una persona que no es orgullosa y que es humilde es porque no critica a nadie, ni está enfocando en los errores de los demás. Podríamos decir que es una persona humilde. El orgullo debilita a las personas, les roba su relación con Dios y sobre todo, decía yo, destruye relaciones importantes en su vida, con sus hijos, con su esposa, con amigos, etcétera, etcétera. Solo la humildad te enseña a reconocer, ¿se acuerdan? Que somos nada y que Dios lo es todo, todo, todo. Por eso yo decía, todo lo que en mi vida podría ser una fuente de bendición para otros no viene de mí, sino viene de Dios. ¿Por qué? Porque somos un canal, un conducto, un medio de la gracia y del poder de Dios. O sea, no soy yo el buena onda, es Dios. No soy yo el que decidí, a veces pensamos necesariamente ayudarte. Fue Dios que me dio los medios para ayudarte. Pero no soy yo. La persona humilde sabe que no es él, sino que es Dios. Es Dios. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo empecé con ese mensaje hace 4 domingos. Si después de leer a los profetas, si después de leer la ley, las escrituras, no concluyes que las cosas que quieres que los hombres hagan contigo lo tienes que hacer con ellos, entonces no has comprendido de qué se trata la vida. No, la Biblia, no has entendido de qué se trata ser cristiano. Y nada más venimos aquí para darnos golpes de pecho, y lo único que hicimos es salirnos de una catedral con una campana y una cruz y meternos a un auditorio, ¿verdad? Cambiamos nada más de lugar, pero seguimos siendo los mismos cabezones. Si quieres hacer un resumen de toda la Biblia y sacar una conclusión o una enseñanza de todo lo que dice, es lo que quiero que hagan conmigo, entonces eso tengo que hacer con los demás. Ahora la pregunta obligada es: ¿eso haces con los demás? Yo quiero que tú reflexiones, porque en eso se resume la escritura, la ley y los profetas. Pero piensa, ¿en realidad haces con los hombres lo que quieres que hagan contigo? Aunque no necesariamente siempre hagan contigo lo que tú quieres, pero no se trata de ellos, sino se trata de quién, de mí. Amén.
Por favor, con tanta razón el apóstol Pablo decía: ¿de qué me sirve profetizar, hablar en lenguas, gritar en alabanza, estudiar la Biblia, ayunar, incluso hasta orar, si no tengo amor? Nada soy. Tengo que demostrar el amor que Dios puso en mí. Así que liderar, y eso es bien importante, y aquí que quiero llevar el mensaje, porque nosotros tenemos una concepción errónea de lo que es ser líder, porque el enemigo nos ha pintado un líder a la figura de alguien que está al frente de un montón de gente y que los mangonea y que se aprovecha de ellos y que les dice: todos vamos para allá, y todos van como borregos para allá. Eso no es ser líder. El enemigo con su versión, y nosotros como bobos nos creímos esa idea. Eso no es ser líder. No. De hecho, yo siempre he dicho que los cristianos, si algo nos debe también de caracterizar, es que nosotros no venimos aquí porque todo el mundo viene, ni obedecemos o servimos porque alguien nos dice que tenemos que hacerlo. O sea, si alguien dice: ¿y por qué está haciendo? Pues es que me dijeron que hiciera eso. Pero ¿por qué? No sé, yo nada más obedezco orden. Está más perdido que el diablo ese pobre. No, porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con una convicción profunda de quiénes somos y en quién hemos creído. La autonomía es característica del libre albedrío que Dios nos regaló. Eso es una joya que Dios nos ha dado. ¿Por qué servimos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tiene que haber una convicción profunda. Es un principio que está en mí. Entonces, o sea, podría explicar ahí más acerca de por qué somos lo que somos, o por qué usted adora a Dios. A ver, porque está bien padre la alabanza y yo siento bonito. No está mal que no lo sienta, pero usted no lo hace por eso. Usted lo hace porque usted está adorando al que ocupa el primer lugar en su vida. Es una convicción que usted tiene. No porque los demás están haciendo eso y yo, para que no me vea mal, también voy a hacer así. No, es su convicción. Entonces, podemos citar muchos ejemplos acerca de esto, pero esto es importante. Liderar es servir a otros, y eso solo lo hace posible la humildad. Porque el líder más grande que ha existido en la historia de esta humanidad fue el hombre más humilde, Jesús. Entonces, liderar es servir a otros, y eso solo se hace o es posible si uno tiene humildad. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque tú jamás sirves a una persona que ves como menos. ¿Sí o no? Difícilmente. Ninguno de nosotros sirve o se dedica a servir a alguien que es menos, a mi parecer, que yo. Es muy distinto. Regularmente tú sirves si la persona es importante para ti, o famosa, o tú sirves a aquella persona que admiras, o que ves una conveniencia, y además lo haces hasta con gusto. A veces tontamente esperando la recompensa de Él. Pero tenemos que saber que la recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Es diferente. Pero una cosa tenemos que hacer, y eso es lo que más nos cuesta aceptar. Ni siquiera hacer, aceptar. Y ahí es donde nosotros le ponemos trabas a la palabra. Y no está tratando de decir esto la Biblia, quiere decir otra cosa.
hay que servir al más pequeño. ¿A quién hay que servir? Pero al más pequeño lo vemos con desprecio. Porque yo tengo un prototipo de cómo es una persona grande, a veces hasta físicamente. Porque si lo vemos prietito con los pelos parados como yo y así todo menudito, dice, este no vale nada. Miren qué mal estamos. Pero si lo ve güero, de ojos azules y alto, dice, no, este es un señor, ¿verdad? Mire qué mal estamos. Hay que servir al más pequeño, dice la Biblia. Y fíjense que ni siquiera se refiere a eso, se refiere al más pequeño, es al más débil, al que necesita más, de menor edad, al de menor experiencia, al que tiene menos conocimiento. A ese hay que servir. Y hay una enseñanza de Jesús que yo creo que a muchos nos ha costado entender. Pero cuando yo recibí esta enseñanza, de verdad, dije, Señor, ahora entiendo la magnitud de lo que es servir. Y está en Lucas capítulo 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta pues el ganado, al volver del campo luego dice, pasa y siéntate en la mesa? O sea, si alguien tuviera un negocio importante, una gran hacienda y tiene trabajadores, ya sea que vean el ganado o hagan el campo, cuando llega de su trabajo le dice, siéntate en la mesa. ¿Quién? Yo creo que nadie, ¿verdad? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Porque regularmente nunca servimos al menor. Lo normal es que al patrón le sirvan, porque por eso paga, ¿verdad? Si yo pago, tú me sirves. La pregunta es Señor porque sirve al más débil o porque paga para que lo sirva? Normalmente no vemos nada de esto en esta enseñanza. ¿Por qué es Señor Él? ¿Porque sirve al menor o porque paga para que le sirva? ¿Por qué es Señor? Porque Él está pagando para que le sirva. Entonces, como Él está pagando para que le sirvan, ¿Él qué es? Es un sirviente. No es un siervo, es un sirviente. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Este es el tema y ese es el problema. ¿A quién sirves? ¿Lo haces porque hay una ganancia? Este siervo, ¿por qué servía a su señor? Porque había una ganancia. Servimos cuando hay una conveniencia. En el menor de los casos, porque lo admiramos o porque consideramos que es una persona importante. Ahora, eso te hace ser un siervo inútil. Eso te hace ser un siervo inútil. Porque tú puedes servir a alguien que puede tener más y que te puede pagar, pero yo le puedo servir sin que me pague, y eso me hace ser un siervo útil. Porque eso es lo que me va a hacer grande, no nada más delante de los que tienen, sino aún de los que no tienen. Aquí ninguno de los dos era un siervo útil.
Ni el patrón que pagaba para que le sirvieran, ni el otro que servía porque le pagaba. Los dos son siervos inútiles. Para ser un siervo útil, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La persona humilde sirve, ¿qué? ¿Se acuerda? Voluntariamente. Sino que sería humillación. Entonces, cuando tú sirves voluntariamente, estás de ser un siervo útil y dejas de ser un siervo inútil. Así que ya sea que tengas o no tengas, todos tenemos la obligación de ser siervos, porque venimos a servir. Todos. Así que no venga, es que yo no tengo y por eso soy sirviente, o yo tengo mucho y por eso hago que todos me sirvan. No, porque todo lo que yo logre tener, todos los recursos, todos mis talentos, todo está a disposición para los demás. Y si yo no tengo, con mayor razón tendría que ser un siervo útil, porque no tengo nada que ofrecer, quizá de momento, de recursos, ni de capacidades. Bueno, lo menos que puedo hacer es servir. Pero ¿saben qué? Que a veces el más pobre es el menos que entiende esto. Tenemos que aprender a dar, porque la recompensa viene de Dios y no de nosotros. Entonces ya se entiende esta enseñanza de Jesús. Por eso Él dice: pues lo que debimos hacer hicimos. Claro, porque recibimos la paga. Eso hicimos, lo que teníamos que hacer. Y ¿saben qué es lo peor? Que aún recibiendo la paga ni siquiera sirve bien. Peor todavía. No es inútil, es re inútil. Porque todavía que le pagas por la chamba lo hace hasta mal. Y no quieren que le truenen los dedos, y no quiere que uno le pague mal. Todavía le dice: hiciste mal el trabajo, te voy a dar menos. Ay, exageran. Y eso que eres cristiano, pues porque soy cristiano lo tienes que hacer bien. Amén. Bueno, ese amén ahí más o menos. Y yo quiero terminar con algo. No pensé que fuera tan corto, pero Jesús usó su poder para servirnos, no para servirse a Él. Ese es el ejemplo o el testimonio. Así que no busques ser grande necesariamente, o rico, poderoso, para que te sirvan. Al contrario, busca ser grande, rico, poderoso para servir a los demás, para ayudar a los demás, para levantar a los demás. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, estaba reflexionando. Y yo decía al Señor: entonces, ¿cuán grande tengo que ser yo? O sea, porque a veces podemos llegar a pensar: si soy más grande, voy a servir más. Bueno, no siempre sucede eso. De hecho, en la mayoría de las veces, mientras más grande, menos sirve. No nada más porque tiene el poder de pagar, por muchas razones más. Por muchas razones más. Pero no estoy diciendo con esto que no busque ser grande, ni rico, ni nada de eso. No. Pero regularmente no debemos enfocarnos necesariamente en ser más grandes o más ricos o más poderosos. Miren, con lo que tienes es suficiente para demostrar que puedes servir a otros. Yo reflexionaba en eso y le digo: ¿cómo le hago, Señor, para servir a más? ¿Tendré que ser más grande o más rico? Y Dios me dijo: lo más alto que uno puede llegar
es ser clavado en la cruz. Ahí. Porque lo más grande que Jesús hizo para servirnos fue ser clavado en la cruz. Es que eso es servirle a los demás, al más pequeño y al más grande. Al final Jesús le sirvió a todos y no necesitó necesariamente ser rey, ni ser el hombre más rico, ni el más poderoso. Pero al final terminó sirviéndoles a todos, a nosotros. Y su grandeza fue ser siervo, sabiendo quién era Él. No se le olvide que Él es Dios. Él es Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo y murió por nosotros, demostrándonos que la grandeza de Él está sirviéndonos a nosotros. Entonces tenemos que tener no sé si decir esa percepción de la grandeza de un hombre. No está en su fama, poder o riquezas y cosas por el estilo, sino en la capacidad de servir a los demás, siendo humildes, agachar la cabeza. Eso es mal visto en muchas familias. ¿Y por qué agachas la cabeza? Dejar de estar a la defensiva con todo el mundo, ¿verdad? A veces vemos, no sé si conocen ese dicho que dice que vemos moros con tranchetes, ¿no? A veces estamos viendo los enemigos por todos lados. Y no estoy diciendo que no existan y no estén ahí, pero no tenemos que estar a la defensiva todo el tiempo y simplemente escuchar el consejo y recibir la enseñanza que Dios nos dé de parte de quien sea. ¿Saben que las enseñanzas más grandes y poderosas que yo he recibido han sido de 3 personas? De mi esposa, para que los esposos aprendan que aquella mujer que despreciamos, que vemos menos, porque así pasa, ¿no? Ahí es donde el Señor nos doblega, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ahí es donde nos humilla, porque decimos, ¿qué experiencia tiene esta mujer si yo estoy bien vivido? O en la mayoría de los casos es menor que nosotros, o pensamos, pues ella es hija de familia, no ha vivido lo que yo he vivido. O a lo mejor ni siquiera está preparada, pues, porque yo sí terminé una carrera o tengo más habilidades, incluso oficios, y ella pues nada más es ama de casa, como si fuera cualquier cosa. Ahí es donde Dios habla, o mejor dicho, nos habla a nosotros a través de ella. Y qué difícil es cuando ella te dice, estás mal. Eso enchila, ¿no? Estás mal. Y aceptarlo requiere una dosis grande de humildad. Para decirle, sí, reconozco que estoy mal. La otra ha sido de los niños. Las mayores enseñanzas que he tenido han sido de los niños. Y otra son de los hermanos que no son líderes de redes, ni de grupos, ni maestros de academia. Es un hermanito que ahí medio que terminó la academia y ahí está. Él llega y dice algo, pero no está receptivo siempre. Entonces recibimos el consejo y la enseñanza, porque siempre que queremos recibir el consejo y la enseñanza tiene que ser de alguien que yo considero que es mayor que yo.
Si no, no la recibo. No estoy diciendo que no la reciba, pero no siempre viene de esa persona. Pero es como que estamos, ¿no? Como predispuestos, no sé si me explico. O como si alguien nos hubiera adoctrinado desde niños, de tal forma que solamente recibimos la enseñanza y el consejo de alguien que vemos que es grande, importante y que tiene poder o que tiene mucho dinero. Pero no siempre viene de ahí. No. A veces viene del menor. Y Jesús eso hizo. Él era Dios. A ver, díganme ustedes, ¿quién le iba a dar un consejo a Jesús? ¿Quién le iba a enseñar a Jesús? ¿Por qué tendría Él que servirnos y morir por nosotros? Sin embargo, Él se humilló. Los orgullosos, yo he encontrado que los orgullosos, hay más, pero voy a decir estas, para que de una vez se lo quite eso de su vida y su corazón. Son desleales. Cuidado. Son traicioneros. Cuidado. Son arrogantes. Son convenencieros. Esos no dan paso sin guarache. Si hacen algo es porque algo te van a sacar. Tienen mala actitud los orgullosos. Y yo termino con 1 de Pedro 5, 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso merece una ofrenda de palmas a esa palabra. Ahora, ¿cuántos quieren ser exaltados? Tampoco digan, no, porque soy humilde. No sea falso. Yo sí quiero ser exaltado. Yo sí quiero ser grande. Pero para ser exaltado y ser grande, tengo que humillarme. Entonces se aplica ese pasaje que dice: humillaos o humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte o no se exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? Él lo va a hacer a su debido tiempo, pero lo va a hacer. Ojalá sea pronto, ¿no? Ojalá sea pronto. Pero le voy a decir, y termino ahora sí con esto, ya la tercera, ahora sí termino con esto. El que se humilla se va a acostumbrar a servir a los demás y va a dejar de buscar ser exaltado. Y cuando eso sucede es cuando llega el tiempo de ser exaltado. Cuando ya no sirves para ser exaltado es cuando vas a ser exaltado. Ese es el tiempo correcto.